¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales. Hoy en ¿Sabías qué? Te contamos todo sobre Hipatia de Alejandría, la primera mujer científica de la historia. El 370, dicho por un historiador, era un mal año para nacer científico o filósofo. Ese año no fue muy buena cosecha. Todo lo que iba a nacer en el 370 estaba bajo el amparo mejor dicho, bajo las garras de los cristianos más enfervorecidos y más radicales que ha habido jamás. De gentes sin escrúpulos de ninguna clase, ¿no? Que eran capaces pues de matar y hacerlo en nombre de Cristo. Indagando en la vida de Hipatia de Alejandría, encontramos a una mujer cuya vida pública y el lugar que tomó en el ámbito del conocimiento fueron excepcionales para su época. Fue una gran maestra, enseñó matemáticas, astronomía y filosofía, escribió diversos trabajos científicos, comentó las grandes obras de la matemática griega y construyó instrumentos científicos. Su muerte violenta marca un punto de inflexión entre la cultura griega clásica y el oscurantismo del mundo medieval. Fue ese oscurantismo justamente el que impidió que una gran parte de su obra llegue a nuestros días. ¿Sabías qué? Alejandría, ciudad donde vivió Hipatia, era el centro intelectual y comercial del delta del Nilo. Era una ciudad cosmopolita habitada en su mayoría por una población de origen griego y por egipcios, romanos, judíos y en menor cantidad etnias árabes, sirias y persas. ¿Sabías qué? Creada por Alejandro Magno, fue durante siglos la metrópoli intelectual y cultural del mundo. Al ser un puerto importante, llegaban allí muchos barcos. Las leyes de la ciudad obligaban a los capitanes a descargar todos los libros que llevaban a bordo y dejarlos en préstamo en el museo para ser copiados y luego devueltos a sus dueños. ¿Sabías que? El padre de Hipatia, Teón, fue también un ilustre matemático y astrónomo cuya vida está asociada al Museo de Alejandría y del que se señala fue el último director. El museo era una institución dedicada a la investigación y a la enseñanza, fundada por Ptolomeo, general de Alejandro Magno. Contaba con más de 100 profesores y 2 bibliotecas. ¿Sabías qué? El Museo de Alejandría tenía 7 siglos cuando nació Hipatia, y en él trabajaron importantes matemáticos: Euclides, Arquímedes, Apolonio, Erástones, Teofanto y Papus, entre muchos otros. ¿Sabías qué? En este ambiente diverso y cosmopolita creció Hipatia. Eran tiempos del dominio del Imperio Romano sobre Alejandría, por lo que podemos considerar que era romana, aunque por su formación era griega y por la ubicación de Alejandría era egipcia. ¿Sabías qué? Teón supervisó la educación de su hija con un espíritu especialmente liberal para la época, permitiendo que desarrollara sus excepcionales aptitudes y se convirtiera en astrónoma, filósofa y matemática. Tras haber recibido enseñanza en filosofía y matemáticas en el museo, Hipatia viajó por las actuales Italia y Grecia, donde estudió filosofía. Al regresar a Alejandría, se dedicó a enseñar matemática, astronomía, filosofía y mecánica a personas de todas las religiones, procedencias y razas, convirtiendo su casa en un gran centro intelectual. ¿Sabías qué? En esa época, el cristianismo se instituyó como la religión oficial del Imperio Romano. Los judíos empezaron a ser perseguidos y la tolerancia entre personas de diferentes credos empezó a decaer. Los templos helénicos paganos fueron transformados en iglesias cristianas o simplemente destruidos. ¿Sabías que? Pero Hipatia no quiso convertirse al cristianismo, y así, pagana, científica y personaje político influyente, su situación fue cada vez más peligrosa en Alejandría. Era amiga y consejera de Orestes, el prefecto del Imperio Romano de Oriente, y su influencia sobre este se volvió peligrosa para los religiosos cristianos. Fue así que en tiempos de Cuaresma del año 415, acusada de herejía y brujería por Cirilo, patriarca cristiano de Alejandría, fue brutalmente asesinada. ¿Sabías que
Con Hipatia desapareció el pensamiento matemático griego que emergerá de nuevo un milenio más tarde durante el Renacimiento. ¿Sabías que? Lamentablemente, su trabajo no se ha conservado, pero se conoce gracias a sus discípulos como Sinesio de Cirene o Esiquio el Hebreo. ¿Sabías que? Algunas de sus obras más importantes son Comentario a la aritmética en 14 libros de Diofanto de Alejandría, la construcción del canon astronómico, la revisión de las tablas astronómicas de Ptolomeo, el comentario a los 4 elementos de Euclides y el comentario a las secciones cónicas de Apolonio de Perga, su obra más importante. Con ella, Hipatia se adelantaría 12 siglos a Johannes Kepler en la matemática que daría lugar a la interpretación de las órbitas de los planetas en el sistema solar. ¿Sabías que? En el año 2009, Hipatia de Alejandría llegó al cine, con el estreno de la película El Ágora del español Alejandro Amenábar, director de grandes películas entre las que encontramos Los Otros y Mar Adentro. ¿Sabías que? Con guión del mismo Amenábar y de Mateo Gil, la película relata la vida y muerte de Hipatia y, aunque con algunas licencias históricas, logra transmitir el clima de la época. ¿Sabías que? En la realización del guión participaron como asesores científicos y científicas de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Complutense de Madrid, físicos, físicas, filósofos, filósofas, historiadores, especialistas en historia de la mujer, entre otros, colaboraron para reconstruir en una película no documental la vida de la gran Hipatia de Alejandría. Si de alguna manera tenemos que recordar a la figura de Hipatia, la tenemos que recordar como una gran maestra, una mujer que supo enseñar y enseñar muy bien. Sus discípulos así lo atestiguan. Después de la muerte de Hipatia, lo que se hace con la muerte de Hipatia es certificar la muerte de las matemáticas, de la astronomía y de la física durante 1000 años. ¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales.